Hola a todos los miembros del canal. Bienvenidos a este nuevo video, donde exploraremos un capítulo fundamental de la historia y la filosofía, la Revolución Francesa. Este evento no solo transformó Francia, sino que tuvo profundas repercusiones en la política, la ciencia y la cultura de toda Europa. La Revolución Francesa representa un punto clave de transición desde la Edad Moderna hacia la Edad Contemporánea, marcando el fin de las estructuras tradicionales de poder y el inicio de nuevas formas de gobierno, derechos ciudadanos y pensamiento moderno que aún influyen actualmente en nuestro mundo. Los invito a acompañarme en este recorrido para entender cómo este evento histórico sentó las bases de un mundo que todavía influye en nuestra forma de pensar y vivir. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, marcó el inicio de una importante nueva época histórica. Esta época estuvo caracterizada por la difusión de un espíritu intelectual y político fundamentado en los ideales de la Ilustración, movimiento nacido en el siglo XVIII y que se extendió a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Las ideas ilustradas, que promovían la razón, la libertad, la igualdad y la fraternidad, inspiraron no solo este acontecimiento histórico crucial sino también transformaron el cuerpo político, científico, filosófico y cultural en Europa y más allá. Este cambio histórico se puede analizar desde varias perspectivas. Primero, el nuevo clima político generado por las revoluciones sucesivas que, partiendo de la Revolución Francesa, llevaron a la instauración gradual de regímenes liberales, constitucionales y finalmente democráticos en Europa. Segundo, el avance científico, resultado de una consolidación de métodos experimentales y descubrimientos que no solo influyeron en la tecnología, sino también en el pensamiento filosófico. Y tercero, el movimiento romántico, que emergió como una reacción profunda a la modernidad ilustrada, impregnando la literatura, la filosofía, las artes y la política con un nuevo énfasis en la subjetividad y los sentimientos. El nuevo clima político europeo tras la Revolución Francesa fue marcado por la formación de sistemas constitucionales liberales. Un ejemplo emblemático fue la Constitución redactada en las Cortes de Cádiz en 1812, que mostró cómo las ideas revolucionarias fueron moldeando nuevas formas de gobernanza más abiertas y participativas. A lo largo del siglo XIX, esta tendencia evolucionó progresivamente hacia democracias más consolidadas en casi todos los países europeos. Este periodo también fue testigo de la consolidación de algunas naciones históricas como Francia, y la unificación de otros estados como Italia y Alemania. Sin embargo, el tránsito hacia la modernidad no fue sencillo. La Europa entre los siglos XIX y XX estuvo marcada por conflictos nacionales e internacionales, que condujeron a la emergencia de regímenes totalitarios y, finalmente, a las dos devastadoras guerras mundiales del siglo XX. En paralelo al desarrollo político, el progreso científico tuvo un impacto profundo y duradero en la forma de entender el mundo y al ser humano. Gracias al perfeccionamiento de los métodos experimentales, la ciencia moderna dio un salto crucial. La química, impulsada por Lavoisier y su estudio fundamental del oxígeno, asumió un papel central para comprender los procesos vitales en organismos vivos, confirmando la unidad y homogeneidad de la naturaleza. Al mismo tiempo, el estudio del calor y el desarrollo de la termodinámica influyeron profundamente en la filosofía de la naturaleza, respaldando la concepción dinámica y panenergética defendida por Leibniz a través de su noción de vis viva en la mónada. Paralelamente, las investigaciones en electricidad y magnetismo iniciaron un proceso de unificación de las fuerzas físicas del universo, que alcanzaría su plenitud en el siglo XX con teorías revolucionarias como la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, transformando de manera radical la comprensión filosófica de la realidad física. En biología, los debates sobre el evolucionismo de Darwin, junto con las discusiones sobre vitalismo y mecanicismo, trajeron preguntas filosóficas clave acerca del origen, la vida y la evolución del ser humano. Estos temas alimentaron la reflexión de importantes pensadores como Marx, Nietzsche, Husserl y Ortega y Gasset, quienes integraron estas cuestiones científicas en sus enfoques filosóficos. Mientras tanto, en el terreno cultural y filosófico se extendió durante el siglo XIX el romanticismo, un movimiento que integró estrechamente la literatura y la filosofía, y que se manifestó como una reacción crítica frente a la racionalidad y el progreso mecánico promovidos por la Ilustración. El romanticismo puso en valor la expresión de los sentimientos, la espiritualidad y la psicología, orientándose hacia la superación y transformación de la realidad concreta. Para el romántico, el espíritu no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza impulsora que enfrenta el mundo real con la voluntad de perfeccionarlo a través de la libertad creativa en el arte, la literatura, la filosofía, la religión y la política.
Filósofos como Schelling fueron figuras clave para el surgimiento y desarrollo del romanticismo, junto a otros como Fichte. Hegel, por su parte, contribuyó con una visión en la que la espiritualidad del romanticismo es transformadora, aunque reconocía las limitaciones racionales para el perfeccionamiento del ser humano y la realidad social y política. Además, la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por diversas corrientes filosóficas que dialogaron con el espíritu romántico: el positivismo de Auguste Comte, el irracionalismo de Arthur Schopenhauer, el existencialismo de Søren Kierkegaard y el vitalismo de Friedrich Nietzsche. Incluso en el ámbito político, algunos protagonistas reflejaron un espíritu romántico. Un ejemplo destacado es Karl Marx, cuya lucha por transformar la sociedad capitalista en una sociedad sin clases poseía un fuerte componente idealista y utópico. De manera similar, ciertos movimientos anarquistas políticos de finales del siglo XIX pueden ser considerados herederos de esta sensibilidad romántica, pues compartían la crítica radical a las estructuras sociales existentes y aspiraban a una transformación profunda del orden político y social. Este entrelazamiento de la política, la ciencia y la cultura en el contexto de la Ilustración y la Revolución Francesa configuró un cambio de paradigma que marcó el tránsito hacia la modernidad. La revolución no solo alteró el sistema de poder, sino que incentivó una reconfiguración integral del pensamiento y la experiencia humana. Por ejemplo, el acceso de las masas a la acción política, nunca antes visto a esta escala, transformó la dinámica social y consolidó el Estado moderno, que se definió como un actor central en la organización de la vida colectiva. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de contradicciones y tensiones. La Ilustración y la Revolución, aunque fundadas en ideales de razón y progreso, enfrentaron la complejidad imprevisible de la historia real, donde la violencia, el conflicto y la incertidumbre se manifestaron con fuerza. Como señaló Kant, más que vivir en una época totalmente ilustrada, la humanidad transita una época de ilustración, en la que aún persisten grandes desafíos para que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente su capacidad de pensamiento autónomo. En resumen, la Revolución Francesa representó el punto de inflexión que originó una nueva era histórica, social y cultural. Abrió paso a regímenes políticos basados en la ley, la libertad y la igualdad, catalizó avances científicos que transformaron paradigmas filosóficos y dio voz a movimientos culturales como el romanticismo, que cuestionaron y enriquecieron la visión racionalista dominante. Todo ello configuró el terreno para los grandes debates y transformaciones que atravesarían el siglo XIX y continuarían en el XX, definiendo gran parte de nuestro mundo contemporáneo. Este proceso muestra cómo los ideales de la Ilustración, con sus luces y sombras, no solo inspiraron revoluciones políticas, sino que también impulsaron una reflexión profunda sobre el ser humano, la naturaleza y la sociedad, cuyos efectos todavía reverberan en nuestra época. Muchas gracias por acompañarme en este video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigamos aprendiendo juntos. Hasta luego.